Estoy pateando de emergente. Le tocaba al hermano Humberto predicar y pues él ha pasado pues unos desafíos físicos desde hace, ¿cuándo? Dos semanas ya, ¿no? Sí. Y bueno, todavía no se ha recuperado totalmente. Le oramos a Dios para que el hermano pueda volver nuevamente a pararse acá al frente y animarnos con sermones de la palabra de Dios, con su estilo peculiar, muy efectivo. Nos preocupa realmente la condición de nuestro hermano, igual que como nos estuvo preocupando por un tiempo Oscar. Pero Dios es bueno. Dios es bueno y por la gracia de Él están los dos aquí y los podemos disfrutar. Creo yo que Dios nos los va a dejar más tiempo para que puedan edificar la iglesia del Señor. Los necesitamos. Charles Spurgeon, un predicador inglés que vivió hace casi 2 siglos, solía dar reuniones que duraban 1 y 2 semanas. A veces, en cada semana predicaba de 10 a 12 veces. Muchas veces las reuniones comenzaban a las 6 y terminaban a las 2 de la mañana. Porque no solamente él predicaba, sino atendía las necesidades del pueblo. Y muchos venían a él en busca de consuelo, de ayuda, de dirección de parte de la palabra de Dios. Y él se quedaba ahí con los hermanos y pasaban horas y horas y horas. Y en cierta ocasión fue tanto el trabajo que tenía que el grupo que estaba asociado con él en sus campañas estaban muy preocupados por su salud. Y en una ocasión él alcanzó a oír a uno de ellos decir: nuestro predicador se está matando a sí mismo. Y se detuvo Spurgeon y se dio vuelta hacia ellos y les dijo: eso no es cierto. No es este tipo de trabajo algo que mate a alguien. Dice, predicar a una congregación dormida, desinteresada e indiferente es lo que mata a muchos ministros. Pero predicar a una congregación deseosa de oír la palabra de Dios nunca va a matar a nadie. Las palabras de él se convirtieron en memorables porque esa era la época en que la gente se abultaba para escuchar la palabra de Dios. El movimiento de Spurgeon y otros predicadores de esa época trajo un oleaje de avivamiento y de restauración a los Estados Unidos también. La época en que la gente luchaba por estar hasta 1 hora antes de las reuniones para asegurarse que iban a lograr tener un asiento. Y obviamente Spurgeon estaba refiriéndose a una realidad que muchos de nosotros conocemos. Ciertamente él estaba exagerando con lo que dijo, pero su punto es válido, porque no hay nada más descorazonador para alguien que predica la palabra de Dios que predicarle a personas que están desinteresadas en la palabra de Dios. No hay nada más triste, más doloroso para alguien que considera que su mensaje es el mensaje más importante del mundo, el mensaje más relevante que la humanidad puede oír, predicándoselo a un grupo de personas que están continuamente bostezando. En vista de esta realidad, quisiera abrir con una pregunta. Es una pregunta que creo yo que cada uno debe hacérselo en lo individual, porque la respuesta a ella no solamente va a diagnosticar cuál es nuestra condición espiritual, sino también esa respuesta puede proveer explicación a muchas de las cosas que pasan en nuestra vida. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál es su reacción cuando usted escucha la palabra de Dios? ¿Cómo usted la escucha? ¿Cuál es la actitud que usted asume cuando alguien está parado acá al frente abriendo
la palabra de Dios. ¿Está usted mirándolo como si fuesen solamente las palabras de un hombre que está aquí hablando y hablando y hablando? Y en cierta manera, pues, estamos vigilando rápidamente para que termine y nos podamos ir. ¿O realmente estamos nosotros conscientes de que Dios es quien nos está hablando y que debemos prestar oído porque el mensaje es algo que Dios quiere decirnos a nosotros? ¿Cuál es la actitud nuestra? Yo quisiera que leamos de la palabra de Dios en Ezequiel el capítulo 37, como decía mi hermano Oscar. Quiero que ustedes vean este mensaje que Dios le dio al pueblo de Israel por medio de Ezequiel. Algo que me fascina de este pasaje es lo siguiente. Antes que Ezequiel pueda ministrar al pueblo de Dios, Dios quiso obrar en la vida de él primero. Yo quisiera leer los primeros 2 versículos y después que nos ubicáramos en el contexto histórico para que entendiéramos por qué Dios le dice esto al profeta. Dice el capítulo 37, versos 1 y 2, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Ahora quiero que saltemos al verso 11 y leamos la interpretación de la visión que tuvo Ezequiel. Me dijo luego, hijo de hombre, todos esos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. El contexto histórico es el siguiente para que podamos entender qué es lo que está pasando aquí. Hacía 120 años que Dios, después de tantas advertencias que dio al pueblo de Israel, hizo que los asirios, un imperio que existía en esa época, arrasara con ese reino del norte y se los llevara cautivos y los dispersó sobre la faz de la tierra. A Dios le quedaba una esperanza, que es la segunda parte de la nación que le llamaban Judá, el reino del sur. Dios envió profetas y profetas y profetas a hablarle a Judá y diciéndole, miren, lo que pasó con Israel debe ser para ustedes un ejemplo de cómo el desobedecerme, el deliberadamente apartarse de mi camino, el rechazar mi palabra, trae juicio. Escuchen bien ustedes esto. Cuando Dios habla, no está hablando por hablar. Su palabra tiene un propósito, tiene un objetivo. Es ministrar a nuestra vida, es instruirnos, es abrirnos los ojos, es expandir nuestro entendimiento, es crear en nosotros una visión de la vida totalmente diferente que cualquier otro ser humano que está viviendo en el plano físico y carnal. Dios a través de su palabra quiere elevarnos, quiere engrandecernos en lo individual y como pueblo. Y a través de la obediencia quiere bendecirnos. Desde que Dios entró al pueblo de Israel a la tierra prometida, le dijo, si ustedes obedecen mi palabra, ustedes van a tener bendiciones en abundancia. Esta es la tierra que fluye leche y miel y yo se las he entregado a ustedes para que ustedes la disfruten. Pero si se olvidan de Jehová y de sus palabras, ustedes también van a ser igual que las demás naciones.